es Jefferson Sánchez y en este video les voy a hablar acerca de tres circuitos, de tres circuitos electroneumáticos, los cuales tienen accionamientos por medio de relés. En el primer circuito tenemos el accionamiento de dos grupos. Eh, en ese circuito tenemos dos cilindros, los cuales cumplen con sus respectivos finales de carrera, que son electromagnéticos, y sus respectivos accionamientos de dos posiciones, de 5 vías, y sus respectivos fuentes de aire comprimido son sus escapes. Eso en cuanto al circuito de potencia. En la parte del circuito de control, tenemos en el primer peldaño, no, en la parte del circuito de control tenemos una automatización que es una automatización por medio del método de ladder o método de escalera. Eh, en el primer peldaño tenemos un pulsador normalmente cerrado, el cual cumple la función de detener el circuito. Luego tenemos un pulsador normalmente abierto, el cual cumple la función de iniciar el circuito. Acá tenemos una bobina K1 que hace el método de enclavamiento. Y luego en esta parte tenemos una bobina que corresponde al primer grupo. Eh, Esta bobina tiene un contacto que es el K1 y tiene su final de carrera, que es B0. Así igualmente tiene su otro contacto que corresponde al grupo 1. Eh, en el siguiente peldaño tenemos la bobina del grupo 2, el cual tiene un final de carrera que es B1, el cual cuando este final de carrera es accionado, cuando este final de carrera es accionado cuando el segundo vástago, hace su efecto de salida. Luego tenemos las válvulas de tenemos las válvulas de, de selenoides. Sí, tenemos las válvulas selenoides. Esta válvula selenoide activa, hace el efecto de salida del primer vástago. La siguiente válvula selenoide es activada con el final de carrera de A1. O sea que cuando el vástago del primer cilindro hace su efecto ya de salida y está al tope, esta activa la bobina de la válvula selenoide. Eh, Esta válvula selenoide que es B+, cumple con la función de pulsar el vástago del segundo cilindro. Luego, la siguiente válvula selenoide cumple con la función de retroceder el vástago del primer cilindro. Luego tenemos en la siguiente válvula de selenoide, la válvula selenoide, la cual cumple con la función de retroceder el, el vástago del segundo cilindro, la cual tiene su final de carrera, que es de A0, y cuando este se desactiva, ya que es uno normalmente cerrado, desactivará también el accionamiento de B-.
continuación, este es el segundo circuito, el cual consta de tres grupos, y el cual también tiene tres cilindros, y cada cilindro tiene su respectivo final de carrera, que es electromagnético, junto con sus válvulas estranguladoras y sus accionamientos, que son de dos posiciones y de 5 vías, y cada una de estas cuenta con su respectiva fuente de aire comprimido y sus escapes. En el circuito de control, en la primera parte podemos observar un pulsador normalmente cerrado para detener el circuito, para tener todo el circuito. Y luego tenemos un pulsador normalmente abierto para iniciar el circuito en un ciclo continuo. Luego junto a este pulsador tenemos un contacto normalmente abierto, cual cumple la función de enclavamiento con su bobina. Luego en el siguiente peldaño tenemos un pulsador normalmente abierto para iniciar el circuito, pero en un solo ciclo, un ciclo único, en el cual también aquí tenemos un, un, un final de carrera, que este final de carrera corresponde al segundo cilindro del segundo cilindro, que es el B. Y aquí también tenemos un contacto que corresponde al grupo 1, que se acciona con esta bobina de acá, que está vinculada, es el grupo 1. Y luego en la siguiente bobina tenemos el grupo 2, el cual se acciona con su contacto, y tenemos también un final de carrera que corresponde al B1, que este se activa cuando el segundo vástago de este cilindro sale. Luego acá tenemos un final de carrera. Luego acá también en el cuarto peldaño tenemos la bobina del grupo 3, el cual se acciona con su respectivo contacto y tiene un final de carrera, el cual se acciona cuando el vástago del primer cilindro está ingresando. Luego tenemos acá las válvulas solenoides. Esta válvula solenoide de aquí activa el primer accionamiento, que cumple la función de impulsar el vástago del primer cilindro. La siguiente válvula solenoide cumple la función de impulsar el segundo vástago del segundo cilindro, del cilindro B. Luego la tercera válvula solenoide cumple la función de, de impulsar de impulsar el tercer vástago del tercer cilindro, del C. Aquí en el antes de la cuarta válvula solenoide tenemos un final de carrera, la cual es activada al momento que hace contacto con C1, o sea, al momento que el tercer cilindro es impulsado, y, y este y esta bobina hace la función retroceder de retroceder el vástago del primer cilindro. Luego tenemos
la siguiente válvula de simultaneidad que cumple la función de retroceder el vástago del tercer cilindro. Y la última válvula de simultaneidad cumple con la función de retroceder el segundo vástago del segundo cilindro, que es en este caso el B. A continuación, este es el tercer circuito, el cual consta de 4 grupos, y aquí tenemos 3 cilindros. Cada uno de estos cilindros, al igual que los otros, tiene sus respectivos finales de carrera, que son electromagnéticos, y sus accionamientos de dos posiciones y sus fuentes de aire. Eso en la parte de potencia. Y ahora en la parte de control tenemos en el primer peldaño, al igual que los otros, tenemos su pulsador de inicio, de parada para detener todo el circuito, su pulsador de estar en su secuencia de ciclo continuo, y acá de ciclo único. Para empezar, vamos a analizar la primera bobina del grupo 1, la cual esta es desactivada cuando el tercer vástago hace contacto en su final de carrera de C0, o sea, cuando el vástago está ingresando. Esta bobina se desactiva. Luego en la siguiente bobina, esta se activará cuando el final de carrera del primer cilindro, eh, cuando el final de carrera del primer cilindro haga contacto, o sea, de cuando el final de carrera de A1 haga contacto, la bobina se activará. Eso quiere decir que cuando el vástago haga su efecto de salida, esta bobina será activada. Luego, acá tenemos en la siguiente bobina del grupo 3 el final de carrera de C1, la cual esta bobina será activada cuando el final de carrera de C1 haga contacto. El final de carrera de C1 es la es la es el final de carrera del tercer cilindro. Eso quiere decir que cuando el vástago haga su efecto de salida, hará el contacto en su final de carrera y activará la bobina del grupo 3. Acá tenemos la bobina del grupo 4, la cual esta será activada cuando haga el contacto el grupo 3, y asimismo será desactivada cuando haga contacto la bobina del grupo 3, y será desactivada cuando el final de carrera de B0 haga contacto, o sea, cuando el vástago del segundo cilindro haga ese efecto de retorno. Luego, en las válvulas selenoides, tenemos en la primera válvula que esta activará la salida del primer vástago. Esta válvula selenoide activará la salida de este vástago de A más. Luego, en la siguiente válvula selenoide, esta hace la función de hacer el efecto de salida del segundo vástago de B más. Cuando este se activa, saldrá el vástago del segundo cilindro. Luego en la siguiente válvula selenoide, esta válvula selenoide se activará cuando sea accionado al final de carrera de B1. O sea que esto quiere decir que cuando el vástago del segundo cilindro está impulsado y este ya esté hacia el tope, se activará esta válvula selenoide, esta bobina, y,
y cuando esta válvula selenoide activa el, hace el efecto de salida del tercer vástago, del tercer cilindro. Luego en la última válvula selenoide, esta será activada cuando sea accionado el contacto del grupo 4. Y lo que acciona la válvula selenoide, esta última válvula selenoide, esta acciona el tercer accionamiento del tercer cilindro, lo cual hace que el cilindro haga ese efecto de retorno, porque es C menos. Este que es de ciclo continuo, este pulsador es de ciclo continuo. No se detendrá a menos que pulsemos stop. Y acá tenemos el de ciclo único. Este es de ciclo único, solo cumple la función una vez. Y se detiene por sí solo.